tardes, bienvenidos a la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación. Vamos a dar lugar al comienzo del mismo y en primer lugar al primer asunto en el orden del día, que es la toma de conocimiento del escrito de renuncia de don José Luis Aparicio Sánchez a su cargo de consejero de Cabildo de Lectura Secretario. Señor Presidente del Cabildo de Lanzarote, estimado Presidente, me dirijo a usted para comunicarle mi renuncia al cargo de consejero del Cabildo que preside y explicarle los motivos de tal decisión. La razón es puramente profesional. En pocas semanas mi actividad laboral y profesional experimentará un cambio significativo que ocupará prácticamente todo el tiempo que en este momento puedo dedicar a mi actividad política. Por ello, a pesar de que me habría gustado mucho poder trabajar mano a mano con mis compañeros de grupo político, junto a usted y junto a su equipo, en la defensa de los intereses de los ciudadanos lanzaroteños, empeño especialmente importante en la actualidad, con un gobierno nacional de España empeñado en adherir a los españoles y especialmente a los canarios, reforma laboral, petróleo, tasas aéreas, estabilización del desarrollo de las energías renovables, me veo en la obligación moral de presentar mi renuncia. Creo sinceramente que el tándem Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español es la mejor opción en este momento para amortiguar los abusos del gobierno de España y le deseo sinceramente la mejor suerte y los mayores éxitos. Para que así conste los efectos oportunos, firma don José Luis Aparicio Sánchez. Bien. Bueno, José Luis, no hemos tenido ocasión de trabajar juntos y por lo tanto tampoco de agradecerte los servicios prestados al grupo de gobierno del que finalmente no vas a formar parte. Decirte que desde luego entiendo las razones que ennoblecen cuando uno realmente sus circunstancias personales le impiden ejercer con la dedicación que entiendo el Cabildo requiere sus responsabilidades y tareas de gobierno, lo más honesto, lo más noble, es hacer lo que has hecho y desde luego eso sí que te agradezco en nombre de toda la corporación. Tendrás, si lo deseas, un turno de palabra para despedirte. Antes voy a dar también el turno en el uso de la palabra a los consejeros de distintos grupos si desean hacerlo. Buenas tardes. Nada, solamente desearle los mayores éxitos en su vida profesional, que al parecer se han intensificado. Agradecerles, pues como éramos vecinos, ahora ya los veo tan lejos, que no sé si perderemos las amistades, pero espero que no. Y pues bien, el trato correcto y sobre todo la dedicación que prestaste y el trabajo que hiciste, sobre todo como anécdota recordarte, y creo que eso quedará en el anecdotario de este cabildo, cuando defendiste con ahínco aquellas máquinas para cuando nos dan el infarto, que no me sale el nombre, cosa que en el fondo todos asustados apoyamos por unanimidad con la cuenta que nos traía. Pero bueno, desearte lo mejor para tu vida profesional, y aquí nos tienes para lo que se pueda necesitar. Muchas gracias, Inés. Se llamaba desfibrilador, con lo que amenazaba al consejero en aquella ocasión, el grupo independiente de Lanzarote. Bueno, José Luis, agradecerte el tiempo que hemos compartido juntos, tareas de proceder de consejero, en este caso en la oposición en este cabildo, desearte los mayores éxitos en tu andadura profesional. Y desde luego, independientemente de donde nos encontremos, que sepas que puedes seguir contando con nosotros, y ha sido un placer verdaderamente, por lo menos compartir esos pocos ratos que no daba tiempo a compartir, porque la verdad es que eras nuevo en la corporación, pero estaba imprimiendo un aire en la defensa de las iniciativas que hará mucho que aprender para los que nos quedamos aquí. De todas formas, estamos a tu disposición y donde quiera estaremos disponibles. Muchísimas gracias, Ramón. La palabra el si va a intervenir o solo va a intervenir el sí. José Antonio. Perdón, Joaquín. Querido José Luis, querido compañero Pepe, para el Grupo Socialista ha sido un placer y un honor haber podido contar contigo y trabajando juntos para defender
y hacer los planteamientos de las políticas socialistas en esta institución. Sinceramente lamentamos mucho que no puedas acompañarnos como consejero en esta nueva etapa, donde tendremos que trabajar muy duro para cumplir con las exigencias y las necesidades y las exigencias de los lanzaroteños y lanzaroteñas. Agradecemos tu integridad, tu honradez política y te deseamos sin en ningún momento renunciar a tu colaboración, aportando, aunque no sea desde dentro de la institución. Gracias, Joaquín. Tiene la palabra a ustedes por el Partido Popular. Buenas tardes. Bueno, José Luis, aquí muchos te conocen en estos últimos 7 meses desde que empezó la legislatura. Tú y yo nos conocemos hace muchos años. Fuimos compañeros de pupitre durante 4 años seguidos en el instituto. Y yo desde luego siempre, y tú lo sabes, te he tenido un aprecio personal por 2 consideraciones. Primero, en el instituto eres una persona muy estudiosa y siempre muy coherente con tus ideas. Y desde luego en los años no te han cambiado nada. Sigue siendo una persona perfectamente conociendo, leyéndote los papeles, que lo pueda ejercitar todo el mundo, no todo el mundo que viene se lee. Como siempre, has estudiado todo lo que se traía, lo has defendido y sobre todo, en mi caso, por ejemplo, has hecho pues aportaciones a remeros, como ya te he hecho en su momento, y desde luego te deseo, como siempre, la... Gracias, Martín. En penúltimo lugar, don Luis Herrera, por favor, devolución. Yo creo que sí, que bueno, como has dicho, no se ve. Es una pena que tengas que marchar, sinceramente, y como todo el mundo ha dicho, pues agradecerte tu trabajo, agradecerte sobre todo el talante que has mostrado en todas las intervenciones que has tenido en este pleno, por la parte que me corresponde en este pleno, y sobre todo desearte buenísima suerte y que, bueno, donde quiera que estés aquí al lado, pues siempre puedes colaborar y contar con nosotros en la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias por eso, por el trabajo que has hecho para este cabildo y muchísima suerte. Gracias, don Luis. Ahora sí tiene la palabra el propio José Luis Camuña. Señor presidente, señoras y señores consejeros, amigos, están ahora unas ganas de quedarme aquí, no bien. No sé la renuncia, pero son nada serios, que por eso sabe que yo soy política de buena. Dicen que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Yo no sé si mi andadura este cabildo ha sido buena, y he hecho intento portarme bien, pero que si no me quedará es que breve sí que sigo. Muy breve, demasiado breve. Correctamente, hasta ese cálculo de 7 meses, dice 9, pero debe ser que me equivoqué con la fecha. No sé, la verdad no tengo ni duda. El caso que 9 meses es un embarazo. Y esta brevedad me apena, porque a mí realmente lo que me gustaría es quedarme en este cabildo, continuar trabajando por el bienestar de los lanzaroteños y ciudadanos, que es lo que realmente me gustaría. Porque no siempre lo que una persona quiere es lo que puede y sobre todo lo que debe hacer, no siempre coincide querer con poder y con deber. En este caso es lo que no se puede. Mi partido y mi equipo conocen en detalle los motivos que me han llevado a esta decisión. También soy presidente de la oportunidad por personalmente y lo sabe. Pero creo que es necesario, creo que es justo, que explique muy brevemente. Yo sé que el tema de hoy no es el petróleo, pero que explique muy brevemente los motivos que me han llevado a esta renuncia. Sobre todo ciudadanos, que son los que me han permitido el honor de ocupar este asiento, esta silla en los últimos meses. Los motivos que me han llevado a renunciar son pura y exclusivamente profesionales, que nadie busque donde no hay, porque son solo profesionales. Hace 3 meses, cuando el PSOE estaba en la oposición, cuando nadie suponía que podíamos llegar a tomar obligaciones de gobierno, gobernamos con el Puerto de Canarias, comencé un proyecto profesional, personal, que está a punto de empezar a rodar, que va a ocupar mucho tiempo. Ese proyecto era compatible con mis obligaciones como consejero de la oposición hace 3 meses y hace 9 meses, pero la cosa ha cambiado radicalmente, mucho. El Partido Socialista tiene la oportunidad de gobernar junto a José Canarias y yo me obligaría a mí a ejercer la voz del gobierno. En este momento, hace 3 meses podía, hace 9 meses también, pero en este momento no puedo, por motivo de tiempo material. No puedo dedicarle toda la dedicación, para la redundancia, que las tareas del gobierno llevan a un consejero.
y por ello renuncio a mi cargo de consejero. Espero que los ciudadanos, mis compañeros, que sepan disculparme, sepan entender mis motivos. Agradezco todo este cariño que estoy recibiendo. Prometo no volver a asustar a nadie con el tema de los desfibriladores y con el tema de otros temas bastante escabrosos que he tenido. Y solo me falta, solo me resta desearle a toda la corporación mejor suerte, mejores éxitos, porque esto de aquí unido es el éxito de la sociedad nosotros y el bienestar de nuestros ciudadanos, que es lo que debemos hacer. Muchas gracias a todos. Enseguida paso la palabra al señor secretario. Señor José Luis se despide. Ya acabo, Luis, por aquí hay sitio, si te quieres sentar. Yo también quería terminar agradeciéndote sobre todo el tono y el talante respetuoso que has mantenido en la oposición, a pesar de que eso no tenga por qué estar reñido con el rigor y con la firmeza. Un respeto, yo creo, del que hemos estado tan necesitados como faltos, y no lo digo solo por parte de la oposición, sino seguramente también por parte de todos los que hemos conformado este pleno en los últimos años. Muchas gracias, ojalá que se mantenga ese tono en los sucesivos. Gracias. Secretario, toma la palabra. Una vez tomado conocimiento de la renuncia de don José Luis Aparicio, corresponde tramitar esta baja ante la Junta Electoral Central, dado que la provincial en el plazo de 100 días después de las elecciones desaparece, y proponiendo que se pida credencial a favor del siguiente candidato o de la siguiente candidata de la lista del Partido Socialista Obrero Español, que corresponde a doña María del Rocío Arredondo Carmón. Muchas gracias. Pasamos al segundo punto del orden del día, que tampoco es el que trae hoy a tantos ciudadanos aquí, por lo tanto vamos a intentar hacerlo con la mayor celeridad. Se trata de la designación de representantes del Cabildo que corresponde a este pleno en los consejos de administración del ente público escenario local que gestiona los centros de arte, cultura y turismo y de la sociedad de promoción exterior de Lanzarote, la SPEL, así como de su junta general. Por lo que respecta al consejo de administración del ente público que gestiona los centros turísticos, se trata de designar por parte del grupo de gobierno, en lugar de a don Luis Celestino Arraiz Guadalupe y Ángel Vázquez, a Luis Celestino Arraiz Guadalupe y a Joaquín Caraballo, que representan, como dicen los estatutos, la mayoría en ese consejo. Y en cuanto a los grupos políticos, si no hay ningún cambio más, sustituir como representante de Coalición Canaria a don Marciano Acuña por doña Carmen Steiner, nueva consejera, además del área de turismo. Felicidades, Carmen. Y yo no sé si por parte del Partido Popular, que ya está comunicado por escrito, hay algún cambio en lugar de Carmen Rosa. Sí, sí, don Ángel Vázquez. Don Ángel Vázquez. Muy bien. Eso es en lo que a los grupos políticos se refiere. Si no recibo ninguna otra indicación en este momento, tendrá que ser en otro pleno, se mantienen los restos de miembros que lo componen. Y en lo referente a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, en lo que a su Junta General se refiere, y los 3 representantes del grupo de gobierno, dentro de los cuales hay que designar cuál de ellos representa al capital del Cabildo, es decir, las mayorías en el seno de su consejo, los nuevos miembros del grupo de gobierno, en lugar de Ángel Vázquez, Luis Arraiz y yo mismo, serán a partir de ahora Carmen Steiner,
Luis Arraiz y José Antonio Gutiérrez, proponiendo este pleno que sea Carmen Steiner quien represente dentro de los tres al capital social del Cabildo en el seno de dicha sociedad. No sé si hay algún otro cambio en los representantes el Partido Popular. Tiene que designar un representante de la oposición, en este caso con voz y sin voto, que es Carmen Rosa, y a su vez en el Consejo de Administración entiendo que la misma persona, y en el caso de los representantes del gobierno, en el lugar de Ángel Vázquez y Luis Arraiz, Carmen Steiner y José Antonio Gutiérrez, representando igualmente Caballería Capital Social. Es un trámite de orden que hay que realizar. Entiendo que estamos por asentimiento o de acuerdo, o se abstienen, supongo, la oposición. ¿Qué porcentaje de votos? ¿Tiene que quitar? ¿El grupo? Abstención. El Grupo Socialista, entiendo que a favor, el Partido Popular, el Grupo de Gobierno a favor. ¿Nunca? Muy bien. Permítanme. Y ahora sí, pasamos al tercer punto del orden del día, y que tiene que ver con las alegaciones al trámite de la audiencia, como ustedes saben, ampliado por lo escueto de su primer establecimiento de plazo por parte del Ministerio a los permisos, a la convalidación, en realidad, o pretendida convalidación de unos permisos de investigación de hidrocarburos en Canarias, y en concreto en las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, y los acuerdos que procedan. Yo en esta primera intervención no me voy a extender en exceso sobre el porqué. Ya este pleno se pronunció en su momento, y afortunadamente a día de hoy por segunda vez también todas las corporaciones locales de la isla, los 7 ayuntamientos, la última de ellas el ayuntamiento de Yaiza esta mañana, posicionándose en contra de que dichas expresiones tengan lugar en nuestra costa. Digo que no me voy a extender en exceso, quizás lo haga al final porque van a intervenir todos los grupos sobre el porqué. Yo creo que es un sentido generalizado de la sociedad extranjera, es posible que me equivoque. Esta probablemente sea la mayor de las amenazas que comprometen el futuro de estas islas y de esta isla, y el gobierno que me corresponde representar y presidir desde todo punto de vista, desde el punto de vista de su modelo de desarrollo y de qué somos, ¿no?, en este lugar del mundo, nuestro medio ambiente y nuestro ecosistema terrestre y marino. Digo que no me voy a extender en este momento más sobre eso, pero sí voy a hacer una somera, en primer lugar, resumen de qué consisten las alegaciones, que no olvidemos lo verdaderamente importante. Si estas no prosperasen, no son las alegaciones, serán los eventuales recursos que en los tribunales presentemos en su momento, para evitar lo que en su día evitamos, cuando también todo apuntaba que no sería posible. Ya las paramos en el 2004 y estoy convencido de que las volveremos a parar en los tribunales de justicia si el Ministerio no atiende a estas alegaciones. Se han presentado, antes de hacer una breve exposición de lo que van a ser, digamos, el cuerpo de las alegaciones en términos prácticamente jurídicos, los escritos de adhesión, de alegaciones, no simplemente informes de diferentes colectivos. Uno de ellos, que ya intervino, fue espontánea, casual y afortunadamente en el pasado Consejo de la Reserva de la Biosfera, el presidente de la CECAC, Vidal Martín, que hoy nos acompaña hoy también por aquí. Bienvenido, Vidal, muchas gracias, porque creemos que tu figura añade y cualifica el criterio de quienes entendemos que esto hay que tocarlo como sea. Decía Mario Cabrera que si no se paga por los hombres, que se pague por los cetáceos. Quizás al final sea así. La CECAC ha presentado un informe fundamentalmente sobre la importancia de los cetáceos en esta zona del planeta, y también pues, diferentes normativas de protección a las que podemos en su momento
apelar para poner dificultades a que todo se consolide. También la Sociedad Española de Ornitología, no hemos tenido tiempo, la verdad, de profundizar en todos ellos. Sí, adelante, que todos los que voy a citar ahora serán incorporados como anexo a las propias alegaciones y serán remitidos en el día de mañana, que es cuando termina el plazo, al Ministerio para su consideración. Decía que la Sociedad Española de Ornitología fundamentalmente se centra, bueno, en este caso, en la importancia pues, de las aves, ¿no? Precisamente en esos espacios y de los bancos, entiendo, y que hay bastante, precisamente al norte, de la alianza, muy cerca donde van a estar estas protecciones, entre otras muchas cosas. Dar una pincelada. También Greenpeace nos ha mandado algunos informes acerca de los peligros que estas protecciones suponen a una profundidad como esa, en términos comparativos, por ejemplo, con el que ha sido probablemente la mayor catástrofe marina, hablando de prospecciones como fue la que tuvo lugar en el Golfo de México. No existe tecnología en el mundo para poder evitar las catastróficas consecuencias de un eventual accidente a esas profundidades, como quedó demostrado en el Golfo de México, cuando todo un país como Estados Unidos, probablemente la mayor potencia mundial, fue incapaz durante meses de controlar esa situación. Parece ser que aquí no se hará nada si no existen absolutas garantías medioambientales, tanto como decir que no las habrá. También las cofradías de pescadores presentaron algunas observaciones, un escrito de respaldo de la Asociación de Buceo en la isla Lanzarote. El Guincho ha presentado, muchas de ellas tengo que decir que han llegado en el día de ayer, incluso algunas hoy. Por eso la escasez de tiempo para incorporarlas en el cuerpo de las alegaciones, más que como anexo. Las del Guincho versan, hasta donde he podido ver, fundamentalmente sobre, saben ustedes que está pendiente de una inminente aprobación en el Parlamento Europeo de un reglamento de desarrollo de la normativa que regularán, a partir de su aprobación, las autorizaciones y inspecciones petrolíferas en los territorios de la comunidad, como consecuencia, fundamentalmente, pues precisamente de la catástrofe que les acabo de citar en el Golfo de México, y que probablemente sea una de las razones que apremian, en este caso, al Ministerio una aprobación que, de hacerse en estos momentos, salvaría de algún modo el endurecimiento de todas esas medidas, que es lo que realmente a nosotros más nos debe preocupar. ADENA ya las había presentado en su momento, nos interesamos sobre los peligros medioambientales de estas protecciones, y en el día de hoy nos llegaban unas de PEMAIE que honestamente, bueno, en el día de hoy no, hace escasos minutos me las han trasladado, las incorporaremos también. En cualquier caso, explicando, yo creo que la ocasión lo merece, brevemente, para que todos tengan ocasión de hablar en qué consiste, en términos jurídicos, las alegaciones que vamos a hacer. Insisto, las resumo en un minuto. Después trato de extenderme un poco, porque quizás sea bueno precisar, ¿no?, algunas referencias legales. Versan en primer lugar sobre la incompetencia, en este caso del Ministerio, para convalidar aquel decreto del año 2001, balanceándose el informe en distintas disposiciones legales, como son nuestros estatutos de autonomía, la ley de Canarias de Aguas, también la propia ley de hidrocarburos y también la Constitución. En definitiva, lo que voy a decir es que una cosa es la jurisdicción sobre las aguas y también el derecho que tiene el Estado para establecer las bases sobre las que se debe regir una eventual ejecución de la autorización de esas profesiones que se entiende compete a Canarias. La segunda de los argumentos jurídicos de mayor peso es que no se puede convalidar un acto que ya fue declarado nulo, como acabo de recordar, en el año 2004, un acto anulable sí, pero un acto nulo no. La tercera versa sobre la modificación sustancial del acto inicial. Por ejemplo, la autorización del año 2001 permitía hasta un máximo de 2 pozos, y en el actual, por ejemplo, solo unos ejemplos más significativos, un mínimo de 2, y esa modificación sustancial del decreto primario lo convierte, a decir del jurista, en un acto nulo de pleno derecho, lo mismo que la modificación de algunos requisitos esenciales, sustanciales, que tienen que ver fundamentalmente con la normativa medioambiental, también lo convierte en un acto nulo. Ese sería el cuarto, digamos, de los argumentos. Y en quinto lugar, el desfase en el tiempo que se ha producido entre la solicitud y esos informes precisamente medio
ambientales cuando ha habido normativas sobrevenidas y sobre todo que la administración no ha revisado esos informes en los últimos 6 o 7 años, por lo tanto no procede una eventual convalidación de aquel acto. Y les cito algunas referencias legales. El Ministerio basa su competencia precisamente en la ley del sector de hidrocarburos. Dice el informe que, sin embargo, el artículo 30-26 del Estatuto de la Autonomía de Canarias indica que Canarias tiene competencia exclusiva sobre las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, y el 32.9 del mismo Estatuto, que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen energético y minero ajustado a sus singulares condiciones, en especial la seguridad en la minería del agua. Dice también que respecto a la Comunidad Autónoma y a los efectos del ejercicio de las competencias que están atribuidas por dicho estatuto, la delimitación del espacio físico al que extiende sus potestades comprende tanto la superficie de sus islas como las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, sin perjuicio de algunas competencias que sí sean exclusivas sobre las aguas de jurisdicción española. Dice también como criterio orientador, en referencia al concepto recogido en la Convención del Derecho del Mar del año 82, según la cual el archipiélago incluye tanto un conjunto de islas como el mar circundante y conectador, incluida la parte calificada como mar territorial. Como corolario, concluye que la limitación estatutaria de la Comunidad Autónoma permite considerar que comprende también el de las aguas de jurisdicción española, como antes le decía, a efectos de ejercicio de su ámbito competencial. Cita varias sentencias y jurisprudencia relativa a quizás casos que pudieran ser extrapolables. Dice algo que antes traté de resumir: el hecho de que el mar territorial sea bien de dominio público estatal implica exclusividad de competencias del Estado para actuar, de modo que no importa tanto la titularidad de los bienes como la titularidad de las competencias que se ejercitan sobre el mismo. Pues cita algunos artículos de la Constitución española, 249.1, tercera, 25, que atribuyen al Estado exclusivamente la competencia para establecer las bases y coordinación de la planificación general de actividad económica y las bases del régimen minero y energético. Ya ha reiterado la jurisprudencia, como antes les decía, que lo básico no alcanza la atribución de competencias meramente ejecutivas, excepcionalmente, mientras que en cambio la comunidad autónoma sí las tiene expresamente atribuidas en virtud de su propio estatuto de autonomía. Sobre esta primera consideración no me voy a extender más, porque hacen muchas más referencias legales al estatuto de autonomía, y termina haciendo una referencia a la ley del sector de hidrocarburos, a la propia ley de hidrocarburos, que dice que corresponde a las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, parece ser que las tiene, otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación cuando afecte a su ámbito territorial. En el caso de Canarias, su ámbito territorial, como ya se ha dicho, comprende tanto las islas como las aguas de conformidad con lo dispuesto en la ley de aguas canarias. Por lo tanto, concluye que la competencia para utilizar sondeo en aguas canarias corresponde a la comunidad canaria y no a la Administración General del Estado. La imposibilidad de convalidar un acto administrativo ya la he básicamente explicado. Un acto administrativo nulo. Nulo. Dice el artículo de la ley de referencia que la convalidación solo cabe en aquellos supuestos en los que el acto todavía no ha sido declarado nulo, que son los susceptibles de convalidación. Perdón. De hecho, el artículo indica que son susceptibles de convalidación los actos anulables, y por el contrario, los actos anulados no pueden ser, y este ya lo fue anulado. El procedimiento administrativo no es posible que tras una sentencia que anula un acto se retrotraigan las actuaciones al momento en que se produjo la irregularidad procedimental. Una vez declarado nulo, un acto desaparece del ordenamiento jurídico. En tercer lugar, habla de la modificación del acto, como ya les he puesto solo un ejemplo. Hay algunos más, pero fundamentalmente el número de pozos que pueden ser pinchados para que nos
entendamos, se modifica de manera tan sustancial que convierte, en cualquier caso, si no hubiera sido nulo, sino anulable, en nulo, por esta razón sobrevenida de la modificación sustancial de las condiciones bajo las que fue otorgada. La cuarta de las razones de nulidad, como les dije, adolecer de requisitos exigidos en la ley de conformidad con el artículo 18.3 de la propia ley de hidrocarburos, dice en la resolución de otorgamiento se fijarán los trabajos mínimos que deberán realizar los adjudicatarios de los permisos, incluidas las labores de protección medioambiental. Resulta obvio que el decreto convalidador no hace referencia a dichos requisitos legalmente exigidos, razón por la cual también incluyo el pleno derecho. Por último, como antes también le decía, habla del desfase de la solicitud y documentación presentada y ausencia de comprobación por parte de la Administración en relación con el decreto convalidador. Sin duda, dice el informe, las alegaciones, aquellos trámites que se establecen con el fin de salvaguardar el medio ambiente se incumplen si a la hora de adoptar la resolución se tienen en cuenta informes que se presentaron hace ahora más de 8 años. Informes que en consecuencia no solo están desfasados, sino que ni tan siquiera han sido valorados por la Administración, que no se ha pronunciado al respecto. En efecto, las medidas de protección medioambiental y de preservación fueron presentadas en el año 2004, aunque datan algunas de 2001 y otras de 2003, siendo obvio que se han producido importantes avances técnicos en materia medioambiental. De mismo modo, estoy saltándome muchas cosas del informe, obviamente, estoy leyendo apenas un 5% del mismo, lo que tengo subrayado. Cabe incidir que los informes presentados por la propia Repsol establecen medidas de carácter genérico y formulario, sin que en consecuencia se tengan en cuenta las especificidades del lugar, sus características singulares y la biodiversidad de la zona, que como saben ustedes es mucha y además tiene muchas figuras de protección: reserva de biosfera, zona especialmente sensible, zona de especial conservación, SEC, zona de especial protección para las aves, CEPA, reserva marina, no sé si es la más grande de Europa y algunas integrales muy cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Razones, todas ellas que creemos nos deben hacer albergar esperanzas de si además de eso, como al final de este pleno trataré de concienciar, que yo creo que ya está al conjunto de la población y a la movilización ciudadana, esto se pare y como mínimo tengan que atenerse a lo que antes les decía, existe el guincho, a las nuevas normativas europeas. Eso como mínimo. Y ahora voy a dar la palabra a los distintos grupos políticos, en primer lugar, Alternativa Ciudadana. Buenas tardes otra vez. Bueno, con respecto a este tema, sabido es que la posición de Alternativa Ciudadana desde el 2003 que iniciamos nuestra andadura es totalmente en contra de dichas prospecciones. Las razones se han publicado, se han escrito, hay muchísimas razones por las que nos tenemos que oponer a este tipo de industria, por lo tanto no andaré mucho en este sentido. En cuanto a las alegaciones, las vamos a apoyar sin ningún tipo de reparo, porque bueno, están hechas por juristas, todo lo que se ha presentado en este cabildo, incluso se lo facilita. También van a ser atendidas, se aporten como anexo, también como apoyo a estas alegaciones, y para que más o menos o mucho se vea allí donde se tiene que decidir el ambiente que se está creando en esta isla en contra de dichas autorizaciones. Lo que sí creemos que sería importante es que aunar los esfuerzos, que el Cabildo, no que asuma el Cabildo el encabezamiento o el liderazgo de este movimiento en contra de las plataformas y de todo este tipo de profesiones, sino que se una a lo que ya hay, a lo que están trabajando, y hay muchos colectivos, hay plataformas nuevas, hay gente que se está moviendo mucho, y lo que no podemos hacer es que vayan los colectivos por aquí y nosotros por aquí. Tenemos que unir la capacidad institucional, o incluso con la capacidad institucional apoyar en recursos
a todos estos colectivos para que su voz, su movimiento y su trabajo sea realmente valorado y sea verdaderamente potente a la hora de que se considere en las administraciones que toman estas decisiones. De entrada, agradecer a todos estos colectivos que nos han aportado sus documentos, agradecer su trabajo y agradecer su voluntad de sacar adelante que no saquen adelante este tipo de iniciativas. Nosotros esta forma de aunar, tenemos en el Cabildo una reserva de la biosfera que se ha renunciado, próximamente se convocarán a todos los colectivos en Cívita, tenemos medios para promover la participación de todos los ciudadanos y de muchos colectivos, pero es verdad que no están todos, hay colectivos que están trabajando a su ritmo, pero están fuera de este circuito casi institucional. Sería bueno contactar con ellos, no para quitarles protagonismo, no para inducirles su trabajo, sino para cooperar y para entre todos sacar adelante esta protesta. Nos parece importantísimo, yo creo que en este caso, teniendo un consejero que no solo es reserva de la biosfera, sino de participación ciudadana, lo podemos mandatar para que inicie los contactos con todo este tipo de organizaciones y, pues no lo mismo que una concentración o una manifestación o un escrito o una alegación sea firmada o sea convocada por un colectivo y vayan 300, que sea convocada por todos a la vez, un día concreto, y vayamos miles como se fue allá cuando se hizo la manifestación contra las tasas. Nos parece importantísimo que se haga ese esfuerzo de cooperación, que el Cabildo aporte sus recursos para que todo ese trabajo tenga enjundia y cale no solo en la población, sino en los que tienen que tomar las decisiones. Yo creo, señor presidente, me parece importante que un pleno como hoy, donde hay tanta participación, o en este caso participación pasiva de los ciudadanos que nos acompañan, creo que sería bastante importante establecer un pequeño turno a las personas de los colectivos que representen algunos de los colectivos, o sobre todo los que presentaron su trabajo, para que aquí públicamente también se den su opinión, expongan sus motivos, y sería una forma de engrandecer bastante más esta sesión plenaria, que no sea una cuestión solo institucional, sino también institucional ciudadana. Me parece que eso está en su mano, es capacidad suya dar la oportunidad de este pequeño turno de palabra, de 5 minutos, el tiempo que se estipule, pero sí me parece interesante que escuchar a todo el mundo en este caso le daría bastante valor a esta manifestación. Sin mucho más, no me quiero extender, está todo casi dicho. El que no la ha querido ver es porque no ha querido. Y termino, pues, por último también, ya lo dije antes, de agradecer a todos el trabajo y sí pedir que no entrar en este tipo de manifestación, en este tipo de concentración contra una causa común, contra un daño común que tenemos, hagamos causa y no hagamos personalismo, y lo digo empezando por mí, por el partido que yo represento. Tenemos que ir todos a una, porque si no, casi digo una palabrota, si no, no las van a dar tan peso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Efectivamente, yo comparto esos temores, y lo dije en el último pleno cuando de algún modo también lo escucharon. Se achacaba un poco de falta de protagonismo del Cabildo como institución, precisamente temeroso, tengo que confesarlo, de provocar rechazo en determinado sector de la ciudadanía que se interprete como un ánimo de capitalizar una causa que, desde luego, no es del presidente, no es del grupo de gobierno, yo creo que es del conjunto de la sociedad, y eso también se puede producir, pecar de exceso, ¿no? Por eso que lo comparto, se lo decía en el pasado pleno, en una manifestación estaré, seguramente no cogiendo la pancarta, sino 3 pasos más atrás, pero no demasiados pasos
de ver más atrás, precisamente porque no ni puedo, ni pretendo, ni desde luego es intención capitalizar en absoluto esto. De otro modo no va a poder funcionar si no es con el concurso de todo. Y es verdad que hay colectivos, que hay plataformas que están trabajando, pero precisamente algunas de ellas me han sugerido que quizás sí sería conveniente dar un paso al frente, no al presidente, no al gobierno, sino a las instituciones, en primer lugar las más afectadas, que son las del gobierno insular de Fuerteventura y el gobierno de Lanzarote, para que las instituciones sí traten precisamente de que cristalicen tanto esfuerzo en tantas plataformas ciudadanas y no nos dispersemos y no se convoquen fechas distintas, precisamente para unar mensajes y recursos humanos y económicos que también van a ser, y que sindicatos, asociaciones personales, agentes sociales, fundamentalmente los medioambientales, que son los que están detrás, como acabo de decir, pero son muchos, como acabo de decir, hasta 8 de adición, y asociaciones, etcétera, etcétera, estemos todos a la una. Después hablaremos de eso y de una propuesta que quiero lanzar más allá de las alegaciones que la he compartido con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, que me gustaría compartir con todos. No tengo inconveniente en que se participe, quizás 5 minutos por cada uno de ellos sería demasiado, porque nosotros somos unos cuantos grupos y tenemos 5 minutos, según el reglamento 3, pero vamos a ampliar a 5 y hasta 8, por 5 quizás serían demasiadas horas. Creo que la importancia de la ocasión lo obedece. Lo que sí les pido, José Antonio, este señor Pérez de Nariz, este gabinete, si hay aquí representantes de alguna de las situaciones que citaba, que han presentado escritos, que quieren hacer un breve uso de la palabra, les pido que se lo pidan para que al final tengan una breve intervención. El ruego no se extienda porque obviamente será al final y esto no se podría extender muchísimo, pero sí que me parece oportuno que algunas de las personas hagan una intervención, como ya hicieron en la reserva de la biosfera. Y tiene la palabra el portavoz del Partido Comunista. Bueno, de todas formas, en este periodo de alegaciones, las alegaciones que supongo serán las que esta mañana nos entregaron en la Junta de Portavoces, que las hemos estado mirando de forma ligera, no nos ha dado tiempo para más tampoco, pero bueno, jurídicamente se han preparado. Y desde luego sí empezar por agradecer también la misma documentación que se nos ha entregado hoy de todos los colectivos y entidades que las han facilitado a este cabildo, porque eso sirve para tener uno más información sobre el tema. Pero no obstante, desde el Grupo PIL manifestamos, y ya lo hicimos también en su momento en el Consejo de la Biosfera, que desde la documentación que se nos facilitó desde esa presidencia de este cabildo el día 14 de febrero, la petición porque no teníamos documentación y que a su vez se ha recibido desde el Ministerio, en referencia al expediente 1546 a 1554 de Canarias, no se desprende planificación ni medidas adicionales de protección especial al objeto de preservar los ecosistemas de biodiversidad de las aguas de Canarias, que ostenta la condición de zona marítima especialmente sensible, otorgada en 2004 por la Organización Marítima Internacional. En esa documentación que se nos facilitó a través del CD y que hemos estado ojeando, ya digo, el 14 de febrero, las medidas de protección medioambiental y el plan de restauración que se referencia, que aparecen allí, fueron presentadas en 2004, aunque algunas datas desde el 2001 y otras desde el 2003, sin que tengamos a día de hoy, en 2012, constancia de que las mismas hayan sido revisadas y actualizadas ante los avances técnicos y experiencias en accidentes recientes en este tipo de actividad. Y la misma se presenta de forma genérica sin tener en cuenta la especificidad del lugar, las características y la biodiversidad de la zona, y que es desde el mar, además de donde nos abastecemos de agua, el agua potable de la población de Lanzarote. En las costas de Lanzarote y Fuerteventura hay espacios naturales protegidos por la legislación canaria y estatal, 3 espacios naturales protegidos en Lanzarote, un parque nacional, una reserva marina de pesca, 5 espacios naturales protegidos en Fuerteventura, o por la europea, como son lugares de interés comunitario y CEPA, que constituyen espacios de la Red Natura 2000, y que abarcan parte del litoral e incluso sectores marinos, y no se contemplan medidas de protección específicas hacia los organismos, igual que a los galardones que ostentan tanto estas islas como son reservas de flora.
Entendemos también que para el otorgamiento actual del permiso de investigación al resort no puede acudirse a la vía de convalidación de un acto ya anulado, que sí se recoge en uno de los argumentos de las alegaciones, porque en su momento fue anulado por los propios tribunales de justicia. Por ello, nosotros estamos a que no se prosiga con la aprobación de ese nuevo Real Decreto por el que se convalida en 1462 del 2001, que se otorgaron los permisos de investigación y los hidrocarburos denominados Canarias 190, porque no determina expresamente las medidas de protección medioambiental necesarias para estas zonas de afección, ni se constata en la documentación que se nos facilitó las resoluciones administrativas de protección que son necesarias en la zona. Aprobamos las alegaciones, el borrador de alegaciones que se nos entregaba esta mañana en la Junta de Portavoces y que se remiten al Ministerio, también que señalan el trabajo aportado por diferentes entidades y colectivos, pero luego también somos conscientes de que las alegaciones son, igual que nosotros, el servicio jurídico que aquí la redactó, pues plantea un parecer, como terminan al final diciendo que consideramos carente de cobertura jurídica el decreto convalidador, también supongo que el propio Ministerio se harán los oportunos informes, y ya digo, las alegaciones, unos las entendemos en un sentido y otros las entenderán en otro. Por eso también, además de apoyarla y además de remitir ese trabajo, lo que queremos también es que se formule, ya lo manifestamos también en el Consejo de la República, por los expertos necesarios y sobre todo por los jurídicos, técnicos, económicos y ambiental, el correspondiente recurso ante los tribunales de justicia instando la suspensión de las mismas, la suspensión cautelar, porque la otra vez también se llegó a los tribunales y fueron los tribunales quienes anularon el Real Decreto. Está muy bien que hagamos todo lo que podamos hacer, no a las profesiones, pero desde luego que estemos a visor y que con los expertos se sustante, y si tengamos que llegar a los tribunales para evitar a que no se siga adelante, porque nosotros, una vez más, es decir, apoyamos las alegaciones esas, que se remitan, pero que no quedamos que decir no y ya se llegan al Ministerio de Sanidad, porque ellos harán su informe y las alegaciones las estimarán o no, ojalá las estimaran de primera instancia, pero si no, que lleguemos a los tribunales de justicia si es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Efectivamente, el recurso ya ha sido anunciado, también las jornadas multidisciplinares que en el seno del Consejo de Reserva de la Biosfera se van a celebrar, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote, en la Reserva de Fuerteventura, quiero decir. Se acordó pedir informe también al Gabinete de Científicos contra los permisos de las prospecciones petrolíferas que se pretenden otorgar en las costas cercanas a estas islas. Como se ve, hay una gran sensibilidad en la sociedad y como muestra tenemos aquí esta tarde a sus representantes de organizaciones sociales, sindicales, políticas y también institucionales, porque todas las instituciones se han pronunciado en contra de estas prospecciones. La posición del Partido Socialista es conocida porque ha sido reiterada a lo largo de 9 años. Hemos de recordar que el decreto ley que en su día otorgó permisos a Repsol para hacer esas prospecciones fue recurrido por el Partido Socialista y anulado. Decreto anulado que se pretende utilizar hoy para, modificándolo incluso, para otorgar esos permisos. Es evidente que todo el mundo, por la sensibilidad que tiene la sociedad en nuestra isla al respecto, conoce la posición del Partido Socialista. Pero últimamente se han venido dando como argumento en la defensa pragmático. A mí me gustaría dar unas pinceladas sobre las razones también pragmáticas que nos desaconsejan que se otorguen esos permisos. Hay razones políticas que desaconsejan el otorgamiento de esos permisos porque se puede generar un conflicto en la zona. Ya conocen ustedes la posición marroquí sobre la reclamación de la influencia de la zona económica en esa zona. Por lo tanto, es una razón fundamental
para evitar el otorgamiento de los permisos, no hasta que se resuelva eso, sino porque no se va a resolver tan fácil, sino yo creo que nunca. También hay razones económicas, y se han puesto en la palestra, que desaconsejan que se otorguen los permisos. El petróleo, por contra lo que se dice, no genera economía en las Islas Canarias, y menos en Lanzarote y Fuerteventura. Está generando economía en nuestra isla el turismo, y el turismo es incompatible con el petróleo, totalmente incompatible, porque se ha intentado vender que efectivamente es compatible, y hay otras zonas que sí tienen un desarrollo equilibrado entre las dos industrias. Y eso no es exactamente así, porque aquí la profundidad a la que se va a hacer las prospecciones pasa cualquier dominio que pueda tener los útiles o las herramientas técnicas hoy en día para controlar un accidente. El petróleo es una apuesta por la economía antigua que está pasando de moda. El petróleo hoy en día está siendo sustituido, petróleo y otros combustibles fósiles, sustituidos por energías alternativas, limpias, inagotables, y que el Partido Socialista viene apostando por ellas de forma seria y de forma razonada. El petróleo pone en riesgo además cualquier otra economía de la isla, no solo la turística, también todas las relacionadas con el mar, también la pesca, el agua que es una industria de la que nosotros nos suministramos para nuestros usos varios y para beber. La acuicultura, industria que posiblemente sea una alternativa en Lanzarote importante, está puesta en riesgo con este tipo de economía. Ya también se está lanzando por ahí que abarataría los derivados del petróleo, querosenos y demás, y los aviones vendrían aquí como moscas a cargar queroseno. Eso no es cierto. También se dice que genera puestos de trabajo. Un hotel genera más puestos de trabajo que 10 plataformas. Y no tenemos personal cualificado, evidentemente, porque no nos dedicamos a esa industria. En las Islas Canarias, y todo el personal técnico que se dedique a trabajar en estas plataformas tiene que ser personal externo, por tanto no genera riqueza en la isla. El Partido Socialista está totalmente de acuerdo con las alegaciones, porque además de razones jurídicas también pone negro sobre blanco razones medioambientales. Razones medioambientales que vienen profusamente extendidas y argumentadas en los anexos que han aportado distintas organizaciones sociales. Y para terminar, yo prefiero que a esta isla, y estoy seguro que toda la sociedad de Lanzarote, a esta isla sigan llegando a sus puertos cruceros en vez de petroleros, y que nuestras playas se llenen de turistas en vez de pichi. Y como decía Ginés, en esto tenemos que ir todos a una, y en este sentido yo quería hacer una invitación al Partido Popular para que se sume a la iniciativa de esta institución y de la sociedad conejera, porque una cosa son los intereses del partido y otra totalmente distinta son los intereses de esta isla. Muchas gracias.
gracias, Antonio. Me recordaba antes el secretario. Yo voy a pedir a Pedro Hernández, como le conocemos de todos, que por favor, el objetivo está cumplir mi obligación como presidente, por muy alargado que me sea esa pancarta, es cumplir el reglamento, y no está permitido, está prohibido que haya síntomas de agrado, desagrado o mensajes escritos que condicionen el voto de los presentes. Entonces, mi obligación es cumplir, a fin de cuentas, el objetivo está cumplido. Te pido por favor, Perico, que retire la pancarta y tu obligación. Bien. Tiene la palabra el representante del Grupo Popular, Pérez. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señores ciudadanos. Yo, en primer lugar, en este pleno, lo primero que va a pedir mi grupo, el Partido Popular, es coherencia y honestidad. El Partido Popular, y le voy a decir a todos los ciudadanos de Lanzarote, nunca les ha engañado respecto a cuál era nuestra forma de ver las prospecciones petrolíferas. Decimos desde el año 2001 hasta el día de hoy que todos los estados, todos y cada uno de los estados tienen el derecho y el deber de conocer cuáles son sus riquezas. Porque no estamos hablando ahora de sacar petróleo, eso se verá dentro de 10 o 15 años. Estamos hablando de conocer si efectivamente aquí hay o no riqueza. Pero miren, el Partido Popular no es el único partido que se sienta en este pleno a favor de las prospecciones petrolíferas. En este pleno se sienta a favor de las prospecciones petrolíferas el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y no voy a hablar yo por el Partido Socialista, lo va a hablar su secretario general del Partido Socialista en Canarias. 1 de febrero de 2011, en el Canarias 7. El Partido Socialista Canario haría prospecciones con los ojos cerrados. El dirigente socialista considera que los estudios de extracción de hidrocarburos solo tendrían beneficios para la isla. El secretario general del Partido Socialista Canario y candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, calificó ayer de error de diablo que las administraciones no se hayan puesto de acuerdo para permitirles prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, y señaló que su posición al respecto es a por ellas, con los ojos cerrados, agregó. Ese mismo día, en el periódico ABC, dice el secretario general, el jefe del Partido Socialista. Sus palabras se apoyan en que en Canarias lograría unos ingresos adicionales importantes, ya que al ser parte de España y de Europa, pueden ofrecer ventajas económicas, de empleo y de seguridad jurídica a una futura explotación petrolera. Respecto a Coalición Canaria, díganme, algunos de ustedes, ¿dónde han leído o oído a Paulino Rivero decir que está en contra de las prospecciones petrolíferas? Miren las hemerotecas, no van a encontrar ni una sola frase en la que Paulino Rivero y Coalición Canaria digan que está en contra de las prospecciones petrolíferas. Solo hablan de competencia canaria para la extracción del petróleo y del gas, y solo hablan de consenso. Al final lo que están haciendo es un pulso con el Estado por un tema de cómo se van a repartir las riquezas. Y en eso el Partido Popular, se lo planteamos ahora mismo, el Partido Popular ha establecido que efectivamente, que el ministro va a trabajar para que efectivamente se establezca un arbitrio, un tributo sobre el régimen económico fiscal para que Canarias salga favorecida de, en cualquier caso de haber petróleo, de esa extracción del petróleo. Por lo tanto, no nos engañemos, el Partido Popular ha sido coherente, honesto con los ciudadanos de Lanzarote todos estos años. Y pido a los demás partidos políticos, y si no el tiempo nos quitará y nos dará las razones, la misma honestidad y la misma coherencia que está teniendo el Partido Popular. Con respecto a las alegaciones, el Partido Popular, independientemente de que tenga su postura, va a respetar lo que la mayoría de este cabildo considere, porque si somos algo, somos escrupulosamente democráticos. Pero sí que es verdad que para que se defiendan los intereses de la mayoría de los ciudadanos que están en contra de las prospecciones petrolíferas, desde luego con este informe, a poco lejos vamos a llegar. Un informe carente de rigor técnico, un informe carente de rigor jurídico, pero ¿qué es más? Bien leído, en algunos de sus párrafos, en algunos de sus argumentos, nos da la razón al Partido Popular. Y voy a plantearles una serie de cuestiones. Una de las primeras alegaciones que se plantea es falta de competencia del Ministerio de Industria para autorizar sondeos.
Estamos de acuerdo y vamos a estar de acuerdo con algunos de los argumentos de los artículos esgrimidos en este informe y en este apartado. Concretamente, el informe elaborado por el Cabildo Insular de Lanzarote, que va a defender la incompetencia del ministro de Industria, del Ministerio de Industria, dice, artículo 32, 3 párrafo 2 de la ley 34.998, del 7 de octubre del sector de hidrocarburos, que establece que es competencia de la Administración Estatal otorgar autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación en las zonas del subsuelo marino. Con el artículo 30, párrafo 26, que esgrime este informe que aparece y que vamos a llevar al Ministerio, que dice que el Estatuto de Autonomía de Canarias establece que Canarias tiene competencia exclusiva sobre instalaciones de producción, distribución y transporte de energía. Ahí está la trampa. Se refiere fundamentalmente y únicamente a los territorios insulares. Y absolutamente de acuerdo con el estatuto, con el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que dice expresamente la competencia exclusiva del Estado sobre las aguas de jurisdicción española. Pero mire, el Partido Popular no va a debatir aquí si las aguas en las que se van a hacer las prospecciones son aguas canarias, son aguas de competencia canaria o son aguas de competencia española. Porque esto ya viene regulado en el derecho internacional público, ya viene regulado en nuestra legislación española. Artículo 132 de la Constitución Española. El mar territorial es un bien de dominio público estatal. En el párrafo siguiente dice: se establece la competencia plena y exclusiva del Estado español en relación a la exploración y a la explotación de los recursos del mar territorial. La legislación española, además, como saben, está en sintonía con la normativa europea internacional que España siguió en la Ley 10/1997, conforme a los criterios establecidos en la Convención de Ginebra, que establecían los mismos criterios. Y miren, en este informe se quiere acreditar la competencia del gobierno de Canarias o de Canarias en estas aguas en base a una ley, la Ley 44/2010. Y aquí sí se van a dar cuenta cómo estos señores nos toman el pelo día a día. ¿Ustedes no se acuerdan cuando se criticaba que el gobierno de Coalición Canaria había aprobado los presupuestos generales de la comunidad autónoma, del Estado, perdón, los presupuestos generales del Estado, cuando los presupuestos eran claramente perjudiciales para los intereses de Canarias? Y el señor Paulino nos dice que yo lo sabía, pero a cambio de eso nos habían otorgado la competencia en las aguas jurisdiccionales y en las aguas canarias. Y les voy a leer, y por favor escúchenme, porque ahí nos daremos cuenta de cómo nos toman el pelo, esta ley 44/2010. El ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias, sobre lo que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción, se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente, tanto para dichos espacios como para los terrestres. Efectivamente. ¿Sabe lo que dice la Constitución? Artículo 132, que las competencias son únicas y exclusivamente del Estado español. Claro que estatutariamente. ¿Sabe lo que dice el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias? Que efectivamente las competencias son exclusivas del Estado. Y no hace falta ser muy ducho en derecho para saber que la norma fundamental del Estado es la Constitución, que ninguna norma inferior en rango puede contradecir lo establecido por la norma superior, por la norma suprema, que es la Constitución. Y mire, por encima de esta norma, que fue una tomadura de pelo para todos los canarios, como ya lo dijimos, porque ya lo está diciendo, que las competencias serán las que ponga la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias, que dicen que la competencia es del Estado. Yo creo que esto es una tomadura de pelo. La Constitución es la norma fundamental, y en tanto en cuanto no se constituya, no se modifique la Constitución y la ley orgánica, que es el Estatuto de Autonomía, una ley ordinaria que es de rango inferior no puede contradecir en ningún caso esto. Por lo tanto, en tanto en cuanto no se modifique la Constitución, la competencia sigue siendo del Estado. Respecto a los procedimientos administrativos y los efectos... Presidente, un minuto. En cuanto a los efectos administrativos, respecto a los efectos jurídicos de un acto administrativo, yo creo que deben ser, no en este pleno, yo creo que deben ser los juzgados, los tribunales, quienes determinen de la jurisdicción contencioso administrativo, quienes determinen los efectos jurídicos de los actos administrativos. Y por último, consideraciones políticas.
Vamos a imaginarlo, yo, Gutiérrez, y se lo digo también a Ginés y al presidente del Cabildo, les aseguro que estoy muy preocupada también por nuestro espacio. Esta es mi tierra, yo quiero a mi tierra donde van a vivir mis hijos. De hecho, sea paso, quiero que vivan y no tengan que emigrar porque no haya empleo. El turismo, desgraciadamente, no emplea a todos. Y Canarias es la segunda comunidad autónoma con más empleo. Yo también quiero que mis hijos vivan aquí. Yo estoy muy preocupada también. Claro que estoy muy preocupada. Pero mire, me preocupa exactamente lo mismo. La cantidad de petroleros que vienen por Canarias sin ningún tipo de control. Nosotros hemos tenido España ha tenido una catástrofe importante de Prestige. El gobierno de Canarias no tiene ningún control sobre las medidas de seguridad de todos esos petroleros que pasan por nuestras costas todos los días. No les veo tan preocupados. Yo creo que tienen mucho más deterioro medioambiental esas petroleras que estas prospecciones que además están cuidadosamente planteadas. Les doy la razón y lo único que sí que asumo de este informe es que efectivamente deben establecerse las garantías medioambientales más importantes. Ahí estoy absolutamente de acuerdo. Y también tengo que decir que me preocupa también desde el punto de vista medioambiental, porque efectivamente somos una reserva marina, la cantidad de barcos que limpian sus tanques aquí al lado nuestro. Claro que sí que estoy preocupada. Pero mire, termino, perdón, presidente, termino, ¿verdad? Un segundo. Vamos a decir dos verdades, aunque sea. Primero, las prospecciones no se van a hacer a 14 kilómetros, como se ha dicho, eso no es verdad. Se va a hacer a más de 60 kilómetros. En segundo lugar, nunca se va a hacer a más de 1.500 metros de profundidad. No es verdad, no hay 3.500 metros de profundidad entre Canarias y Marruecos, no es verdad. Pero ahora les pido a todos que nos pongamos en una situación. Y no en una situación hipotética, en una situación real. Marruecos ya ha autorizado las prospecciones. Es más, no es que las ha autorizado, es que ya pinchó la piedra madre, que es nuestra misma piedra madre. Señora consejera. Las catástrofes las vamos a tener igual si efectivamente se produce una catástrofe. Y por último, decir, presidente, que asumimos lo que la mayoría de este cabildo plantea, pero sí que es verdad que para tener una defensa digna en el Ministerio y en el Gobierno del Estado tendremos que modificar el informe y las alegaciones para que estos señores tengan una defensa digna de sus reivindicaciones y de sus miedos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera, que en la ocasión requería, creo yo, verdad que el tiempo establecido del reglamento es de 3, lo tenemos a 5 y se ha usado 12. Parece ser sola en este pleno y creo que también fuera de este pleno en esta causa. Y mire, hablas de coherencia y de honestidad del Partido Socialista y de Coalición Canaria. A mí lo que me gustaría es que el Partido Popular tuviese la misma coherencia, la misma honestidad en Valencia que en Canarias, o en Lanzarote, en Gran Canaria, sin irnos más lejos, porque no solo ha ocurrido lo que ha ocurrido en Valencia, donde allí se han sido atendidos los peligros que supone para su modelo de desarrollo, cuando su dependencia en absoluto tiene que ver con la nuestra y con nuestro modelo de desarrollo, y es en la propia Gran Canaria, el presidente del Cabildo de Gran Canaria llegó a decir, debe ser que se le escapó, que si estuviésemos hablando de prospecciones en las costas de Maspalomas, las cosas serían distintas. Así que por favor, no me hable de coherencia y de honestidad como grupos políticos. Yo en absoluto comparto lo que usted ha dicho, que son posiciones del Partido Socialista o de Coalición Canaria en el ámbito de la comunidad. Pero mire, yo no sé si lo volverán a hacer porque ya lo ha demostrado el Partido Socialista cuando ha tenido que ponerse frente a su secretario general. Le garantizo que si es necesario, este cabildo que le habla se pondrá enfrente del propio presidente del gobierno, Paulino Rivero, si así fuera, cosa que espero que no tenga lugar. Más dudas tengo de que usted sea capaz de ponerse frente a su ministro de Soria y presidente del Partido Popular Español. Y cuando, mire, yo sobre disquisiciones jurídicas no voy a entrar, francamente no voy a entrar porque ese no es el debate del día de hoy, ni tampoco sobre las incompetencias del ministro Soria, no hemos hablado de eso. De la incompetencia del ministro Soria ya se encarga él con las primeras decisiones que ha tomado contra Canarias, que se ha cubierto de gloria. Hablamos de la incompetencia del ministerio, no del ministro. Y cuando habla usted de respetar las mayorías de este pleno, yo espero en el transcurso de este proceso terminar entendiendo a qué es a lo que se refiere usted cuando dice que va a respetar las mayorías de este pleno. Faltaría más que, como no sea
aceptar que es legítima la decisión que aquí se adopte por la mayoría de quienes lo conformamos, insisto, que faltaría más. Yo lo que espero sobre el respeto que el Partido Popular tiene a las mayorías de este pleno y de las 8 corporaciones, sean, por ponerle un ejemplo, que el único representante por ley que este territorio que ya se ha pronunciado tiene en las Cortes, en este caso en la Cámara Alta, nuestro senador por Lanzarote, por mucho que sea del Partido Popular, usted le mandate a atender a lo que es el sentir mayoritario de las fuerzas políticas y de los órganos que legítimamente representan a los ciudadanos de esta isla, que son los 7 ayuntamientos y el Cabildo de Lanzarote. Espero que en eso se traduzca el respeto que usted le tiene a los acuerdos del pleno. Tiene la palabra el representante de Coalición Canaria, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes, buenas noches a todos y a todos. Decir que, bueno, que es un placer y una gran satisfacción ver cómo se encuentra este salón de pleno, que se ha hecho pequeño para albergar a tanta gente, y sinceramente que Coalición Canaria quiere agradecer pues esta presencia y este arrope en un pleno tan importante, quizás el más importante de los últimos tiempos, aunque el tema ya se haya aprobado en otras ocasiones en este pleno, el no que quiero decir a las prospecciones petrolíferas. Agradecimiento a todas las personas que están aquí, a todos los miembros, representantes de los colectivos, asociaciones, tanto las que han hecho o han aportado informe como las que no, y sobre todo también muy importante el apoyo y la presencia aquí de todos los representantes políticos, de todas las administraciones, de todos los ayuntamientos de la isla de Lanzarote. Decirles que Coalición Canaria en Lanzarote pues no tiene tampoco ninguna duda de su postura, siempre ha sido clara en contra de las prospecciones petrolíferas al lado de nuestras playas, al lado de nuestro litoral. Sin duda es una de las mayores amenazas, como bien ha dicho el presidente, que tenemos ahora mismo como sociedad, tanto Lanzarote, La Graciosa como Fuerteventura, pero también el resto de las Islas Canarias. Es una amenaza por muchísimas razones que ya han sido puestas aquí, pero sin duda que por lo menos sí que nos gustaría nombrarlas y decir que siempre pensamos en primer lugar en el turismo. Yo creo que deberíamos pensar primero de verdad en el agua, que es la fuente de la vida, y sinceramente que si ocurre lo que todos nos tememos que va a ocurrir, indudablemente lo que primero sufriríamos es la sed, porque nos quedaríamos sin agua, porque nuestras reservas apenas nos dan para 3 días, y el agua, prácticamente toda la que se utiliza en Lanzarote, exceptuando la embotellada, tendríamos que lucharnos con agua embotellada, pues proviene, como todos sabemos, de la desalación del agua de mar. Lógicamente, lo que Coalición Canaria se plantea es el por qué, de nuevo, el gobierno, en este caso del Partido Popular, trae o intenta convalidar unos permisos que ya fueron anulados por los tribunales. ¿Qué interés tiene el Partido Popular y tiene el ministro de Industria, Energía y Turismo, el señor Soria, por aprobar deprisa y corriendo, intentando incluso convencernos, sentándose al lado, como no podía ser de otra manera, de Repsol en Madrid, para explicarnos las bondades que podría traer el petróleo a Canarias y a Lanzarote y Fuerteventura? ¿Qué es lo que ha cambiado desde aquel momento en que los tribunales anulan ese acto hasta ahora? Lo único que ha cambiado, y todos sabemos, es que han ocurrido muchísimas catástrofes naturales, la más importante, la que sucedió en el Golfo de México, y que sería el ejemplo perfecto que podríamos aplicar al caso de las Islas Canarias. Es más, la profundidad a la que se pretenden realizar aquí las prospecciones es muy superior a la que se realizaban en el Golfo de México. Y todavía, como todos sabemos también, no hay tecnología que garantice el que ante un eventual problema pueda solucionarse, sino todo lo contrario, sería una auténtica catástrofe. La verdad que no me ha sorprendido que la representante y portavoz del Partido Popular, doña Asti, pues no nos ha sorprendido que nos haya dado una clase de cómo apoyar en este caso y seguir a ciegas
o en este caso las tesis de su líder en Canarias, de don José Manuel Soria, y además pues nos ha dado una clase de y yo te lo agradezco, pero sinceramente que no lo entendemos. La verdad que me hubiese gustado, y a Coalición Canaria le hubiese gustado, escucharte hablar de las bondades y de los beneficios que podría traer el petróleo para Lanzarote y para Fuerteventura. Pero, sinceramente, que también entendemos que no lo has hecho porque, lógicamente, todos sabemos que el petróleo no daría ningún beneficio, sino todo lo contrario, para la sociedad de Lanzarote, Fuerteventura y la del resto de la sierra. También sí que tenemos que decirte que si alguien ha cambiado de criterio ha sido el señor Soria, porque en el año 2008 todos recordamos también, y podemos hacer referencia a los artículos de prensa, cuando decía que las competencias en hidrocarburos las tenía el gobierno de Canarias. Ahora se ha olvidado, ahora las competencias las tiene el Estado, ahora las tiene el Repsol, porque lógicamente ni el Estado tiene claro de quién es competencia en esas aguas, que como bien se ha dicho aquí, seguramente por esa razón podría crear un conflicto con Marruecos que sería muy dañino y se sumaría a las posibles consecuencias muy negativas para la isla de Lanzarote. Lógicamente, todo el mundo, y sobre todo el Partido Popular, ha insistido en que se van a garantizar las medidas medioambientales, y la pregunta que nos hacemos de Coalición Canaria es ¿por qué se tiene que garantizar esas medidas medioambientales si se va a hacer algo que en principio no tiene por qué originar ningún problema? Lógicamente, se agarran a eso y las prisas, entre otras cosas, está porque la nueva normativa europea pues, es mucho más dura, mucho más severa, y sería prácticamente imposible que se pudiera, por parte de Repsol y del Estado, garantizar que no va a existir ningún problema de tipo medioambiental. Coalición Canaria, lógicamente, está totalmente de acuerdo, va a apoyar las alegaciones que se traen a este pleno, pero sí que queremos, para ir terminando, decir que en este momento es muy importante hacer un llamamiento a la población, a toda la población, a todos los colectivos, a todas las entidades de la isla de Lanzarote, de La Graciosa, de Fuerteventura y del resto de las Islas Canarias. Queremos mandar un mensaje al resto de las Islas Canarias, a sus habitantes, a sus colectivos, a sus instituciones, para que piensen que este no es un problema que puede afectar a Lanzarote y a Fuerteventura solo, y a La Graciosa, sino que seguramente un par de horas, un par de días después, igual que las medusas llegan también llegará el piche a Gran Canaria y llegará al resto de las islas. Un poquito más tarde, pero llegará también. Y queremos hacer un llamamiento porque aquí, lógicamente, no solamente deberíamos contar con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura, de todos los ayuntamientos, sino del Gobierno de Canarias y también de los partidos políticos. Como bien decía el presidente del Cabildo, nosotros, Coalición Canaria, que hasta ahora nuestro partido a nivel de Canarias y el último consejo se ha aprobado el no a las prospecciones, pero si algún miembro de nuestro partido en otras islas o el presidente del Gobierno de Canarias le tenemos que decir que no estamos de acuerdo, todavía no ha dicho que está de acuerdo, pero es verdad que a lo mejor tiene que decir más alto que está en contra de las prospecciones. Pues si se lo tenemos que decir, se lo vamos a decir, porque Coalición Canaria, por encima de los intereses del partido, están los intereses de esta isla de Lanzarote, de La Graciosa y de todos sus habitantes. Y se lo diremos alto y claro, porque queremos el apoyo de todos. Sin más, señores, pues agradecerles de nuevo a todos y decirles que Coalición Canaria pues, apoya las alegaciones presentadas, en este caso, ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Además del accidente del Golfo de México, Luis ha cambiado el gobierno de la nación, también su ministerio, y que con este camino no me gustaba nada el gobierno del Partido Socialista, pero al menos respetó durante todo el tiempo posterior a la paralización de las prospecciones aquel compromiso de no desbloquear las prospecciones sin el consenso con las administraciones
Canarias. Un consenso que en esta ocasión se ha tornado en un trámite de audiencia ante la decisión aparentemente ya adoptada. Eso es lo que ha cambiado fundamentalmente desde entonces hasta ahora. Ahora, no ha pedido la palabra sino uno Inés de los colectivos presentes, que hay bastantes más, me consta. Creo que, desde luego, no solamente tendrán su tiempo, sino que sin ellos será imposible. Pero hay una persona que sí lo ha pedido, es Valentín Oliveros, de Zona Internacional de Paz. Luego, si está por aquí, me está escuchando. Sí, por aquí, presidente. Toma asiento y también brevedad, Valentín, por favor, para ir concluyendo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todo el pueblo lanzaroteño. El petróleo está causando un dolor a la humanidad que ya es lacerante a todos los niveles. Es obvio y natural que está causando guerras. Ustedes están hablando de los principios de la cultura de paz. Esos principios de cultura de paz son la sostenibilidad y el derecho al medio ambiente. Los 7 ayuntamientos de Lanzarote, el Cabildo, los 6 ayuntamientos de Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura, el Parlamento de Canarias, se han adherido a la Declaración de Canarias como Zona Internacional de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Yo creo que es el momento y es evidente que podemos trasladar nuestra petición, nuestras demandas también, a través de la Reserva de la Biosfera, a la UNESCO y a las Naciones Unidas. Creemos que estamos en disposición de hacer valer el instrumento que ya se aprobó el 21 de julio del 2010 en el Senado español, donde por unanimidad se instaba al Gobierno y a las administraciones autonómicas, locales, insulares y regionales a la creación en Canarias de la Zona Internacional de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Y desde aquí esta asociación quiere hacer valer ese instrumento. Queremos hacer valer todos los conejeros y los majoreros ese instrumento para que Canarias tenga otro horizonte que no sea el de las plataformas petrolíferas. Unos horizontes que son valores universales y que están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los cuales todos nos tenemos que basar. Esos son los principios universales, y que es verdad que vamos a luchar contra corriente, y seguimos luchando contra corriente, efectivamente, porque hemos colocado el dinero como el bien supremo de la naturaleza. Y esos valores universales no los estamos contemplando prácticamente en nuestra vida cotidiana, y de ahí viene esa gran crisis que se está produciendo. Bien, desde la Asociación Canarias Zona Internacional de Cultura de Paz y Derechos Humanos, pedimos que este instrumento se haga efectivo y se desarrolle, así como lo ha pedido también, por otra parte, el propio presidente del Cabildo de Fuerteventura. Y también lo han hecho los ayuntamientos, y vuelvo a repetirme, los ayuntamientos de la isla. Por lo tanto, desde aquí, en este momento, les pido a todos, por favor, que se hagan las acciones oportunas para que si en su momento se haya pedido la protección de la UNESCO de las Naciones Unidas, lo hagamos efectivo, porque así mismo ya se ha aprobado en el Senado por unanimidad. Muchas gracias. Valentín, para ir concluyendo, va a tener un turno de réplica el nombre del Partido Socialista. No sé si hay alguien más que quiera intervenir después de edad, después lo harán Pilar Martín en nombre de la SECAC, de Rafael Fuentes en nombre del Club Interior y Conciencia Cívica, y si los luego si algún otro turno de palabra lo hagan ahora, pero no se callen para siempre. En este pleno sí, porque hay que concluir, hay que votar, comentar el voto, y después quería saber cómo se decía algunas propuestas lanzar a la sociedad civil. Y tiene la palabra José Antonio Gutiérrez. Sí, brevemente, señor presidente, porque como hemos sido aludidos, me gustaría aclarar los extremos a los que hace referencia la consejera del Partido Popular, doña Astrid Pérez. Doña Astrid habla de coherencia y honestidad. Yo le prometo que nosotros hemos tenido eso. Me sumo a las palabras del presidente. No se puede tener coherencia cuando en el Mediterráneo se tiene un trato distinto al de Canarias. Y doña Astrid ha querido hacer una especie de truco con el tema de las declaraciones del secretario general del Partido Socialista. Mire, aquí hay algunas diferencias. El señor Soria impone
su criterio al Partido Popular conforme a la postura que ustedes están tomando. Y don José Miguel González opina, y el Partido Socialista es un partido democrático. Opina además con un condicionante. Siempre dijo que tenía que ser fruto de un consenso social e institucional, que eso usted no lo mencionó. Y hay que tener valentía. Hemos tenido valentía en el Partido Socialista de Lanzarote para posicionarnos aún sin que nuestro partido a nivel regional tuviera el asunto todavía decidido. Pero mire, a día de hoy está nuestra Ejecutiva Regional posicionada. Ha habido un pronunciamiento de la Ejecutiva, siendo el secretario José Miguel González en contra de las prospecciones petrolíferas. Y usted ha hecho un alegato respecto a las alegaciones. Yo evidentemente la tengo en una gran consideración porque es usted una buena jurista, pero solo ha intentado defender la parte referente a las competencias, pero de lo otro no ha dicho nada, que también forma parte de las alegaciones de tipo jurídico. Y ha hablado usted, ha puesto como ejemplo el Prestige. Mire, ustedes hicieron una gestión con el Prestige que lo podemos comparar con las plataformas. ¿Sabe por qué? Porque ustedes decidieron alejarlo lo más posible de la costa. Muchísimo de la costa. Decían ustedes que cuanto más lejos estuviera de la costa, más se libraría la costa del desastre medioambiental que tuvo posteriormente. El Piche llegó a las costas gallegas y estaba el Prestige muy lejos y muy hundido. Y llegó el Piche a las costas gallegas. Por lo tanto, yo creo que usted ha puesto un mal ejemplo para los intereses que intenta defender. Muchas gracias. Gracias, señor consejero, por alusiones. Lo que sí lo ruego no entremos en un debate. La palabra consejera del Partido Popular. Gracias, presidente. Voy a aludir a nadie, por lo tanto voy a durar un minuto. Don Luis, siento haber hecho un curso de Derecho respecto a las alegaciones, pero que yo sepa, también han convocado este pleno para hacer un análisis de las alegaciones que se van a presentar al Ministerio. Y las alegaciones son consideraciones que yo sepa y me he leído, únicas y netamente jurídicas. Usted permíteme que por rigor, si a mí se me convoca aquí para hablar de las alegaciones, que digo, todo es jurídico, permítanme al menos defenderme jurídicamente. Y yo siento que la insostenibilidad del informe le lleve a usted a manifestar esto. Pero mire, es que no tiene donde sostenerse el informe que ustedes han planteado. Mire, la realidad de Valencia no es cierta. Mire, voy a decirlo claramente. Esa es otra demagogia más como la de los 14 kilómetros, los 3.500 kilómetros. Quien autorizó las prospecciones en Valencia fue el ministro Sebastián, que es del Partido Socialista. Mire el boletín oficial del Estado. ¿Y sabe por qué el gobierno de Mariano Rajoy no lo va a hacer? Porque solo están a 3 kilómetros de la playa de Albujeras, creo que se llama. Estas prospecciones no están a 3 kilómetros de la playa del Inglés, ya que usted se refirió, o de Maspaloma, o de Papagayo, o de Corralejo, o de Órsala. No es verdad, no está a 6 kilómetros ni a 3 kilómetros, como la de Valencia, que sí autorizó el Partido Socialista, el ministro Sebastián. Está a más de 60 kilómetros. Por lo tanto, tampoco me parece que manipulemos tampoco la opinión pública y no digamos, porque las verdades a medias son complicadas, son difíciles. Y miren, respecto a las manipulaciones del señor José Miguel Pérez, hay gente que está acostumbrada a manipular. Si alguien quiere que yo le dé una copia de esto, verá que no he puesto ni he quitado ni una sola palabra de la que el señor José Miguel Pérez dijo no he manipulado, y yo le pido a quien quiera que nos pida una copia de las manifestaciones de José Miguel Pérez para que vea que efectivamente tampoco la hemos manipulado. Muchas gracias, presidente. Gracias, consejera. Yo sé que se ha pretendido ridiculizar el rigor jurídico de las elaboraciones. Con toda seguridad ese será el criterio del Ministerio a la hora de valorarlos, pero afortunadamente el recurso ante los tribunales no será el Ministerio, sino los propios tribunales quienes lo valoren, y yo espero
que sea tumbada la detención del gobierno como en su día fue tumbada la del presidente Aznar en su momento. Tiene la palabra Elena Antil, presidente de la CECAC, que creo no necesita presentación alguna en este pleno. Gracias. Hola, buenas tardes. Solamente quería añadir brevemente una cuestión que para nosotros es importante. Bueno, mi nombre es Vidal Martín, represento a la Sociedad para el Estudio de los Estados Unidos del Derecho Canario, que es una entidad que se dedica a la investigación. De hecho, estamos realizando varios proyectos de la exploración en ese caso del Oriente, Lanzarote y Fuerteventura, que están financiados por el propio Ministerio, por la Unión Europea y por el Gobierno de Canarias. Llevamos 10 años trabajando, hemos hecho miles de kilómetros de censo en la zona, precisamente a 37 kilómetros de la costa, y uno de los resultados más importantes es que esta zona es una de las zonas más importantes del mundo en cuanto a diversidad y riqueza de cetáceos, ¿no? De las 86 especies que se conocen en todo el mundo, en esta zona podemos encontrar 28 especies, ¿no? De las 30 que se han quitado para Canarias durante estos últimos 30 años, ¿no? Eso supone el 34% de los cetáceos. Aparte, esta zona se caracteriza por tener cetáceos, muchas especies de cetáceos de buceo profundo, que según los estudios científicos son las más propensas a sufrir las consecuencias del impacto acústico derivada de la extracción de hidrocarburos. A nosotros nos preocupa bastante que en el año 2003, cuando se hicieron las prospecciones utilizando sondeos sísmicos, que son muy impactantes para el medio ambiente marino, no existe ningún documento hasta la fecha, ni siquiera en el Ministerio de Medio Ambiente, exponiendo bueno, pues, qué es lo que se hizo, qué medidas de investigación se utilizaron. Y nosotros creemos que aquí en esta zona además ha ocurrido una cosa única en el mundo. Es la primera vez, y mira que se ha trabajado y se han invertido millones, por ejemplo, en el Golfo de México, de dólares, para conocer el impacto del sonido en los cetáceos, de la extracción de hidrocarburos. Es la primera vez que se ha demostrado que los cetáceos han muerto por consecuencia directa del sonido. Y eso tiene que ver con la muerte de los oficios en las maniobras militares. Y existen evidencias en el Mar de Cortés, de hecho recientemente ha sido una publicación donde se evidencia que es un varamiento en masa típico de cifio pudo deberse precisamente a las prospecciones sísmicas en esa zona, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos exponer es que de hacerse estas prospecciones, o esta cata que se va a hacer en este momento, deberían exigirse las máximas garantías ambientales y no confiarlas en la compañía, ni mucho menos, sino que el propio Estado sea el responsable de garantizar eso. Pero en cualquier caso, cuando hablamos del medio ambiente marino, trabajar en el mar es absolutamente complicado. Siempre se habla del principio de precaución, pero todos los investigadores que trabajan en el mar, que es un medio complejo, variable, con los cetáceos, que son animales extraordinariamente difíciles de estudiar, hablan del principio de ignorancia. Es decir, porque es muy difícil saber o evaluar el impacto sobre esos animales, ¿no? Y esto es una cosa que tenemos que también tener en cuenta, ¿no? Más que ignorancia y incertidumbre. Básicamente esto, gracias. Muchísimas gracias, Vidal, como creo que todos saben, uno de los mayores expertos mundiales, diría yo, en cetáceos, y una razón más de la poderosa para ponernos a este modelo de desarrollo para los próximos 15 años. Tiene la palabra ahora, por último, antes de someter a votación, las reacciones. Rafael Fuentes, Actitud 28, Conciencia Cívica. Buenas tardes. Los argumentos de por qué decimos no a las plataformas petrolíferas, me refiero a la Actitud 28, Conciencia Cívica, que están recogidos en un manifiesto que está ampliamente difundido, y las propuestas de alegaciones que ha presentado aquí también las hemos suscrito junto con Amarane y Guanil, que son dos asociaciones ecologistas de Fuerteventura. Mi intervención aquí es para decirle al presidente que cuando yo voté o deposité mi voto para elegir quién iba a gobernar el Cabildo, más allá del sentido político del mismo, era para que liderara la solución de los graves problemas que amenazan a Lanzarote. Y el problema más grande que tenemos ahora mismo en la isla, y que posiblemente se vaya a extender más allá de una década, es rechazar la autorización o la convalidación de las autorizaciones a las prospecciones petrolíferas. Desde la Latitud 28 Conciencia Cívica le pedimos al Cabildo que lidere la convocatoria, y al presidente en particular que no se quede 3 pasos para atrás, sino que dé 3 pasos hacia adelante y que coja la pancarta. Gracias.
Muchísimas gracias, Rafael. Bien. Yo creo que se ha hablado lo suficiente. Voy a remitir mi última intervención a una reflexión y una convocatoria, no sé si para coger la pancarta, pero desde luego sí para hacer lo que creo me corresponde, y muchos sectores me piden, tratando de que confluyan, ¿no? Tanta fuerza no se disperse. En este momento procede a emitir el voto a las alegaciones y les pido que no se marchen, después gustaría que fijasen una fecha, es verdad que no está en el orden del día, pero sí creo que es un momento solemne para que la institución insiste a la movilización de la sociedad civil en la defensa de una causa en la que no solamente las alegaciones, desde luego, harán poco, no solamente los recursos, sino la movilización de esta sociedad, bajo mi punto de vista, va a tener mucho que decir en su resolución final. Tiene la palabra, si quiere, para emitir el sentido de su voto, emitirlo directamente, porque hay que votar la aprobación de las alegaciones y a su vez anexar todas y cada una de las consideraciones y alegaciones que los colectivos que antes cité, que no sé si son necesarios recordar, la CECAC, BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología, Greenpeace, el escrito de la Cofradía, la Asociación de Buceo, el Guincho, ALENA, BEMAYER y alguna otra que llegase de aquí a mañana, que en realidad es el día que concluye el plazo. En Quintana, nombre de la alternativa será. Bueno, nuestro voto es favorable y aprovecho la ocasión solamente para que estemos advertidos, para que estemos atentos al intento de desviar el debate por lo que ha surgido aquí un poco. Es decir, ustedes dijeron, yo dije, usted, por favor no entremos en ese juego porque es el que se quiere desviar la atención. Lo que se dijo y no está dicho, dicho está. Concentrémonos en lo que hay que hacer y lo que está dicho para las hemerotecas y para quien quiera consultarlo, pero no entremos en ese debate. Nosotros votamos a favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Un nuevo escrito, la Asociación Colombo-Lanzaroteña por la Solidaridad y la Integración Sociocultural en la isla. ASOINCOL, desde luego que aquí no sobra absolutamente nadie y todos sabemos que son muchos los ciudadanos llegados de otras tierras, me gusta decir, en busca de un futuro mejor de tantos lugares del mundo que ojalá entiendan que esta causa también nos beneficia. Tiene la palabra el perfil, a favor, pero incidiendo en no solo en la no validación ante el Ministerio de Alegaciones, porque ya el Ministerio se defenderá y estimará y alegará lo que estime oportuno, sino también el recurso ante los tribunales, porque yo creo que ante un conflicto debe dictaminar la propia jurisdicción contenciosa administrativa. Muchas gracias, Ramón. Nos vemos cuando sea posible. He dicho en muchas ocasiones, en este momento procesar lo que procede a todas las alegaciones. Si se desestima, lo vamos a presumir, presentaremos un recurso como usted comparte. Tiene la palabra el representante del Partido Socialista, por favor, José Antonio Guerra. Nuestro voto es a favor por los argumentos que hemos expuesto durante las intervenciones en este pleno y porque hay que evitar un serio riesgo para el futuro de esta cita. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Pérez, del Partido Popular. Sí, yo únicamente decir que aunque España no autorizara las prospecciones, aunque España no lo hiciera, Marruecos ya lo ha hecho. Si hay petróleo, la van a extraer. Y desde luego, sí que es verdad que en el caso de que se produzca algún deterioro, algún accidente en la extracción, pues lógicamente va a ocurrir lo que va a ocurrir si efectivamente se va a así. ¿Lo autoriza España o lo autoriza Marruecos? Y espero también, presidente, por favor, que un poco determine las consideraciones jurídicas que existen en las alegaciones y se eliminen las contradicciones que en algún caso existen respecto a la normativa que se aplica. Nada más, en contra. Muchísimas gracias, consejera. El argumento de que Marruecos lo va a hacer de todas formas, ya lo escuchamos en el 2001. Han pasado 10 años y Marruecos no ha hecho. Yo no voy a entrar en consideraciones jurídicas, no hay ninguna prospección sobre la mediana, que conmigo está su jurisdicción por definir, salvo que haya acuerdos entre los estados, quizás lo haya, pero no lo sabemos, pero lo que tendremos es que no lo haya, al menos cerca de nuestra costa. Yo voy a concluir diciendo que
no se deje engañar la ciudadanía de Lanzarote, que aquí no vamos a vivir como en Dubái, como algunos pretenden hacernos creer, ni siquiera como las clases más pudientes en Dubái, porque no creen ustedes que en todo Dubái se vive muy bien, también hay muchísima pobreza. En definitiva, se han escrito, yo creo, y he hablado, se seguirá hablando, se han escrito ríos de tinta y se hablarán muchísimas horas acerca de las bondades supuestas por parte de algunos, pero créanme que los riesgos son tantos, frente a un hipotético e impotencial beneficio, no solamente tan incierto, tan mínimo, sino tan finito en el tiempo, que esto no merece la pena. Ni ahora, ni nunca, ni con la mejor de los REF, ni con el mejor de los impuestos para Canarias, desde mi punto de vista, esto merecerá la pena jamás para Canarias. Y yo creo que es por eso. Yo no lo recuerdo, no sé si ustedes, ciudadanos de Lanzarote que me están escuchando, y todas las fuerzas políticas aquí presentes, ¿hay algún asunto en esta isla tan convulsa que haya concitado ahora y hace 8 años un respaldo unánime de todas las administraciones locales, los 7 ayuntamientos del Cabildo de Lanzarote? Yo no lo recuerdo, no sé si hay algún otro asunto capaz de concitar esta unanimidad, y no debe ser casualidad. Y creo que de hecho el conjunto de la sociedad civil también así lo cree. Por eso es tan importante lo que antes se me decía, y yo no sé si cogeré la pancarta, pero por eso lo que no puede ser que un ministerio atropella a Canarias, atropella a Lanzarote frente a una sociedad insular que se muestra monolítica en rechazo a unas perspectivas que nada bueno pueden traer para Canarias, y no podemos permitirlo, no debemos permitirlo. Por eso decía antes que más allá de alegaciones, más allá de recursos jurídicos, en Canarias, en Madrid y también en Europa, se deben enterar de qué es lo que se pretende hacer en la frontera sur de Europa, soslayando una inminente aprobación de un reglamento que pondría las cosas desde luego mucho más complicadas que lo que algunos de unas inusitadas prisas, y vuelvo a insistir, atropello pretenden. Aquí tenemos que estar todos a la una, llámense sindicatos, asociaciones patronales, asociaciones deportivas, cofradías, ecologistas, medioambientales, agentes sociales, la Fundación César Manrique, Mararía, Tiemari, el Club Deportivo y el Tiro al Plato. Es decir, yo creo que aquí no sobra absolutamente nadie, hay mucha voluntariedad por parte de la sociedad civil, pero sí es importante que todos nos pongamos de acuerdo para que no se pierda ningún recurso, ningún esfuerzo. Y es por eso que, además de estar a favor del Grupo de Coalición Canaria con estas alegaciones, y por lo tanto doy por ya aprobado por todas las fuerzas políticas, salvo los representantes del Partido Popular, las alegaciones a las proposiciones, voto a favor. Esta vez voy a pedir que se hagan la mano alzada, que me quieran hacer. ¿Voto a favor? Sí. Pero yo puedo pedir que se hagan la mano alzada. De acuerdo, tiene usted razón. Votos en contra de los 6 consejeros del Partido Popular. Se aprueban las elecciones. Ya para concluir, es importante que todos trabajemos con la misma fecha, que todos trabajemos con un mismo empeño, con el mismo mensaje, con el mismo apoyo mediático. La propuesta, mismo confirmada, pero yo confío en que Fuerteventura también lo haga, la misma. Puede tener alguna variación, pero debatido con distintas personas, creemos que el día 30 de marzo, que es justo antes de Semana Santa y horario de tarde, a las 7 de la tarde, en ese trabajo de coordinación que ya se ha empezado por parte del Consejo de Participación Ciudadana, como se ha dicho de paso, don Juan Antonio
de la O se trabaje con esas claves y con esas fechas para que el día 30 de marzo, repito, viernes, justo antes de Semana Santa, 7 de la tarde, en las dos capitales, del Puerto de Rosario y de Arrecife de Lanzarote, produzca una movilización popular que refrende lo que yo entiendo en el sentido mayoritario de la ciudadanía. Y también anuncio que esta no será la última. También pretendemos hacer con algo ya más de tiempo una concentración de la Armada Conejera, en este caso una procesión marítima en la que las cofradías, los clubes deportivos, los buceos, los puertos deportivos de la Bahía de Arrecife, y ojalá que podamos contar, no sé por dónde andará, en este caso, buque insignia, yo creo que es señero de la biodiversidad marina como es el Greenpeace. Creo que ojalá sea posible, quizás sería hasta conveniente esperar por él, porque comerciante es importante que Europa se entere y todos sabemos la importancia mediática de esta organización. Sin más, muchísimas gracias, buenas tardes y a trabajar.